Hola, somos el grupo trabajador. Yo soy Mariano Colatrubio. Demián Uriel Lescano. Bueno, el mío es Federico Nicolás Armada. Yo soy Bueno, Jair Huaraz. me presento, soy Gómez Sebastián. Listo. No podíamos Ahora llegar a sí. pisar, podía llegar a pasar. Sí. Puede pasar. Bueno, empezamos entonces con el punto 1 que dice, analizando la responsabilidad del consorcio ante las víctimas. ¿Ante qué tipo de responsabilidad nos encontramos? Justifique su respuesta. O sea que, ¿qué responsabilidad tiene el consorcio ante las víctimas? Es una responsabilidad, como habíamos dicho, objetiva, Objetiva. Actividad contractual. contractual, porque las No, víctimas es gente que vive dentro del edificio. El edificio que justamente lo mantiene o El lo consorcio. regula el consorcio, claro. Así o ponemos objetiva por tal y contractual por tal. A ver. yo pondría objetiva porque tal es responsable del ascensor, de la cosa, y pone ascensor por ahí entre paréntesis. Y después contractual porque las personas viven en el edificio y hay un contrato de por medio. Claro. Sensor y contractual. Porque las víctimas. Es como que aclaras también que viven ahí, o sea, forman parte del edificio. Porque las víctimas firmaron un contrato como de alquiler, sería, ¿no? Sí, Claro, tal alquiler. cual. Sí, sí, Puede sí. decir alquiler. Alquiler dentro del edificio. Contrato de alquiler. Ahí ya está. Es que dice justifique eso. O sea, uno y el otro. Ya está. Ok. Ok. ¿Leo la B? Sí, y aparte en el texto, el punto 4 dice, la obligación principal del propietario es garantizar seguridad. Así que como que está expuesto en el punto 4. A ver. ¿Querías leer Ok. vos, Coso? La B dice, suponiendo que quien hizo la instalación del ascensor fue una empresa cuyo titular es un ingeniero, dado que no cumplió con su obligación de mantenimiento y control, ¿qué tipo de responsabilidad tiene ante las víctimas y ante el consorcio? De las víctimas sería Claro, subjetiva el ingeniero sería subjetiva Claro. y extracontractual. y extracontractual. Ante las víctimas. Ante Claro, las las Claro, víctimas. víctimas. ante las víctimas. Y Ante el objetiva consorcio es objetivo y contractual. contractual. Claro, pero dice Justificar, solamente sí. contra las contra No. con las víctimas. Ah, ok, ok. Dice Con las solamente. víctimas y ante el consorcio. Después. Sí, pregunta por Ah, tenés razón. Yo la entendí al revés. Y el consorcio, como diciendo, ¿y el consorcio con las víctimas? Claro. Las No, víctimas ahí tienen tenés. responsabilidad. El Sí, ingeniero sí, sí. tiene. Con las dos. Sí, sí, sí. Exactamente. Yo entendí como que el Objetiva ingeniero y el otro. de culpa. Importante de culpa. Que es el mismo el que causa el daño, ¿no? El que causa el daño. Pero no con intención. Yo creo que con culpa y por un actuar con impericia, ¿no? Es O que, sea, ¿cómo sabes si es impericia, con negligencia? negligencia. Es Supongamos que negligencia en realidad. No está haciendo lo que impericia tiene que no. hacer. Impericia no, porque se supone que es un ingeniero y bueno, está haciendo algo que dentro de su campo, digamos. Claro, es negligencia. No Es está que igual haciendo lo tampoco que. sabemos, no sabemos. Porque capaz que no se sabe, no dice si ajustó de más un tornillo. No, pero Bueno, no para dijo cumplió que con la no lo hizo, obligación de ¿no? mantenimiento y Sería control. negligente. Ahí Claro, está pero Está diciendo bien. que no cumplió con el mantenimiento y con el control. O sea, no cumplió con Negligente, esa obligación. ¿no? Entonces, pará, es Podría ser más. incumplimiento de los deberes del arte o profesión, sería. Claro, tal cual. claro, dado que no Te, cumplió su te obligación de tiraba mantenimiento. 4 el factor de atribución: negligencia, imprudencia, impericia e incumplimiento de los deberes del arte o profesión. Pongo entonces, si no, incumpliendo así. Pará. O sea, pongo lo de si no cumpliendo
deberes del arte. y Pará, la profesión. ante las víctimas tiene una responsabilidad subjetiva extracontractual, tendríamos que poner ahí. Sí, pero Sí. después lo pongo tipo para justificar por qué es subjetiva y después por qué es extracontractual. Listo. Entonces lo de si no incumpliendo con las cosas, con los deberes, o lo dejamos con no con intenciones. Con un actuar negligente podría ser. Claro, bueno, pero ahí vos ya tenés dolo. No, dolo no. No, No, bueno, sigue siendo culpa, no, pero tal cual, no tenés a lo dolo que porque no es que no No es hizo que el tuvo la intención movimiento de a lastimar a propósito alguien. para que la gente tenga un accidente. no, No es yo que creo que no quería es matar a una negligencia de las porque pizzas. directamente no lo hizo. Tipo, no es que fue y bueno, se Claro, y lo olvidó hizo de mal. hacer algo. Exactamente. Sino como que directamente no lo Directamente, hizo. sí. ¿Dejamos así entonces o...? Entonces sería imprudencia. O sea, imprudencia es no tener las precauciones necesarias, podríamos decir. No, hay un punto que es literalmente incumplimiento de los deberes de arte o profesión. Por eso Claro, decía. eso Pero último que eso no vos es habías dicho. impericia. Eso no está dentro de la impericia, lo que vos decís del arte o profesión. No, en factor de atribución, en el PDF decía, estaban los cuatro, tipo negligencia, imprudencia, impericia y lo de el incumplimiento. Ahí lo mismo. Ya te lo busco. Negligencia equivale al descuido o falta de atención de la conducta que debía ser desplegada. Imprudencia significa la omisión de precauciones o asunción de riesgos indebidos. Impericia, falta de conocimiento, de experiencia, ejercicio de trabajo, oficio, actividad. Incumplimiento de los deberes del arte o profesión surge cuando se produce la Claro, el caso de inobservancia. imprudencia, negligencia, impericia o en el arte de la profesión. Entonces, y extracontractual, ya que no firmó un contrato con los inquilinos, Claro, ¿no? Sería. las partes no se conocen, o sea, el ingeniero y esta persona que se lesionó no se conocen hasta ese momento, digo. O sea, no se celebró un contrato entre el ingeniero y los inquilinos, digamos, Víctimas, ¿no? Pues, Víctima. víctimas, las víctimas. víctimas. Ante el consorcio, Y ante el consorcio sí tenés objetiva. Objetiva, contractual. subjetiva, el No, ingeniero. objetiva. Objetiva. No, Objetiva. El ingeniero con el consorcio es objetivo. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Por qué? Si él es el mismo el que causa el daño. Objetiva sería la empresa a la que pertenece el ingeniero. No, pero acá está hablando de la empresa cuyo titular es el ingeniero. Claro, el titular. O sea, digamos como que el dueño de la Claro, pero empresa es un ingeniero. Como que la Es empresa quien va a Tiene responder. responsabilidad objetiva. Claro. La empresa tiene un responsable y en cierto punto termina siendo el ingeniero. Claro, es titular, es el responsable máximo de la empresa. responsable máximo de la empresa. Responde por ella, pongo. Tal cual, va a ser la primer cabeza que Que va a corra, rodar. digamos. Tal cual. Contractual. Que tiene. Ya que celebró un contrato con el consorcio. Cómo me gusta la palabra celebrar. Más formal. Salud. Celebró un contrato. ¿Qué concepto Con el- tenés de celebrar? Para realizar el mantenimiento. Sería esa, ¿no? Sí. Analice brevemente los presupuestos de responsabilidad en relación al caso planteado. Bueno, lo de la escalerita. La Sí. antijuridicidad. Antijuricidad. Antijuricidad, sí, porque hay daño. Tal cual, ya existe un daño. Porque se provocó un daño. Claro, se viola el deber de no dañar. Un daño y no nada y no hay nada que lo exima de culpa al ingeniero, ¿no? Sería. Tipo, hay que decir que no fue ni en legítima defensa, ni estado de necesidad, nada. No, nada. Fue incumplimiento Tal cual. de su. No hay eximisión, se dice.
No hay nada que exima al ingeniero de su responsabilidad. Nada que exima al ingeniero de su responsabilidad. Daño. Hay un daño Directo. actual. Directo, ¿no? Sería. Es directo, ¿no? Sí. Creo que tengo entendido, sí. Y supongamos que sí, no dice nada más para que puedas poner que sea futuro. Claro. Actual y directo. Listo. Relación de causalidad. Mm, No hay ninguna interrupción. Bueno, pero depende de dónde lo estemos tomando. Estamos tomando desde el ingeniero nosotros, ¿no? Igual en todos casos se hace cargo. En qué caso se hace cargo también el consorcio porque se logró un contrato, tipo, era partida, ¿no? Ah. ¿Cómo se dice? Solidaria. Claro, tal cual. En cuanto al resarcimiento que merece la víctima, tienen que actuar las dos partes. Entonces no hay una interrupción del nexo causal. Tipo, sigue habiendo. Interrupción del nexo causal, por lo que hay relación entre falta de mantenimiento, ¿ya? Mantenimiento y la falla del ascensor. ¿Sí? Y factor de atribución. ¿Qué vale? Que bueno, eso lo dijimos. O sea, por parte distinguimos, ¿no? Distinguimos entre el ingeniero y el consorcio. Pero ante la víctima, los dos tienen que responder. O sea, va a ser un acto solidario. Pero Sí, ¿quién obvio. responde Cada primero? uno responde de manera diferente a eso hoy. Eso Tipo, es. si hablamos del ingeniero, estamos hablando de lo mismo que pusimos arriba. Tipo, subjetiva extra contractual y Claro, si es. exactamente. Entonces, hacemos la distinción. Perdón. Mandé a dormir a los chicos. No hay problema. Entonces, como dijimos en el punto anterior, hablamos del ingeniero con las víctimas. Importante. Tenemos una responsabilidad subjetiva extracontractual por cumplimiento sería después el coso, ¿no? El consorcio con las víctimas. Responsabilidad por hecho propio del ingeniero. Sí, de verdad, hay que poner eso. Igual no dice el ingeniero, dice la empresa encargada del mantenimiento. No sé Sí, si pero vamos a tomar como responsable al máximo de la ingeniero. empresa, el ingeniero, pues el titular de la empresa. ¿Te dice que es el titular? Ok. Igual hay que ver, porque si actúan en nombre de la empresa, no actúa como particular. En realidad sino- es parte de la sociedad de esa empresa, entonces quien va a responder es la sociedad, o sea, la empresa, con el patrimonio de la empresa y no el ingeniero con el patrimonio propio de. Claro, a eso iba, pero lo estamos tomando como si fuese el ingeniero propio. Claro, ahí tendríamos que meter a la empresa entonces. Porque sí, las medidas que se tomen contra el ingeniero las va a tomar la propia empresa. La propia empresa va a decir, che, flaco, vos no podés ser titular de esta empresa porque nos provocaste este problema. Pero el ingeniero no es el que va a responder ante el consorcio, Con su con patrimonio. su patrimonio, digo. Entonces ponemos ingeniero para con las víctimas y la empresa de mantenimiento, ¿la distinguimos?
No, ahí yo sacaría al ingeniero, pondría directamente a la empresa, porque ahí estaríamos haciendo mal nosotros. O sea, Ok. Claro, por eso. las medidas contra el ingeniero la tiene que tomar la propia empresa. Hablamos de la empresa entonces. La de mantenimiento Igual sigue siendo lo mismo. Para No. con las personas. Ah, no, pará. es objetiva ahí. Factor de atribución. Si hablamos. ¿De quién con quién objetiva? Víctimas. La empresa, Con las víctimas sí, sería objetiva extracontractual. claro, sí. Porque responde por el ingeniero que no realizó deberes de su profesión. Y no celebró un contrato. Las víctimas, uy. Exactamente. Entonces, quedaría. Ah, está bien. Estaba entendiendo para el orto. Tenemos una posibilidad. Sí, porque responde por el ingeniero que no realizó deberes de su profesión y no celebró un contrato con las víctimas. ¿Lo dejamos así entonces? Mm. Eh, Tendríamos dos presupuestos de responsabilidad, uno de la empresa de mantenimiento y otro del dueño de lo que sería el dueño y guardián O sea, el El consorcio. ascensor. del consorcio. Y ahí también tercero, tres, porque el ingeniero propio también tiene otro grado de responsabilidad. La que pusimos Pero el antes. ingeniero tiene responsabilidad para con la empresa. La víctima también. Diferente. Es como el caso que diga, Si querés metieron podés recién el puente. clasificar a cada uno. Sí, lo podés Claro, hacer. por eso. Es depende cuál estés analizando vos. Cuál tomes vos como análisis. Porque si vos analizás la empresa va a ser extracontractual, o sea, es Objetiva diferente contra- porque pasa a ser objetiva y si es el ingeniero es subjetiva y todo eso. Cambian eso, pero Que tendríamos dos. Vas a tener tres diferentes. Es como dices, porque el ingeniero es subjetiva extracontractual. La empresa es objetiva extracontractual y el consorcio es objetiva contractual. Vas a tener tres diferentes. Depende de cuál tomes. Nosotros estamos tomando la empresa entonces, o hacemos las tres. ¿qué dice la pregunta? ¿Qué tendría que Dice haber brevemente los pasado para que presupuestos. pueda aplicarse a exhibición de responsabilidad por caso fortuito o fuerza mayor? Y tendría que haber sucedido un caso fortuito o de fuerza mayor, ¿no? Claro, pero no pasó. Bueno, Relación al ahí caso pero está planteado. preguntando, ¿qué tendría que haber pasado para que pueda Ah, aplicarse la Ah, no, exhibición? pero eso ya es esta. La Claro, D. ya nos ¿A estamos qué yendo a la estamos? D. Ah, bueno, ¿y qué faltan las C? Relación al caso planteado. Estábamos determinando si hacíamos de la empresa. Claro, a ver Yo si los creería que separamos en los sí. tres o no, tomamos. no, yo lo tomaría la empresa. Yo tomaría Porque la dice, la empresa y empresa cosas. encargada, acá, por esto, supongo que habla por este caso. La empresa encargada del mantenimiento en el control del buen funcionamiento del ascensor no cumplió con su obligación contractual. Ya está. Tal cual. Listo, ya hicimos la aclaración acá. Hablaba de empresa de mantenimiento para con las víctimas. Listo, ya estamos hablando específicamente del caso de ese tipo. No, no, la otra que hice. En este caso, el juez determinó que no puede eximirse de responsabilidad el propietario, es decir, el consorcio, ya que únicamente podría hacerlo si el daño se hubiera causado por casos fortuitos o fuerza mayor. Tendría que haber pasado para que pueda aplicarse la exhibición de responsabilidad por casos fortuitos o fuerza mayor. Problema, ¿no? Salvo casos, mira, el punto 2 dice, salvo No, casos de claro, excepciones en que la conducta de la víctima escape de la mera censura. que salten en el ascensor, porque vos fíjate que una parte dice que el ascensor se encargaba de que no deberían de subir muchas personas. Entonces, Eso ya es hecho de la víctima, no es caso de fuerza mayor, ¿eh? La víctima. claro, lo que te quiero decir es que como excusa no podemos poner que se suban muchas personas, porque sigue siendo, Ah, no, no. porque ahí va a ser problema de la empresa y nosotros tenemos que decir que se eximan. Claro. Entonces, Eso algo que... sería fortuito. No. Que la empresa quiebre puede ser una. La empresa de mantenimiento quiebre. Porque Claro. quiebra, no puede salvarse.
es objetiva, es ajena a vos. O sea, Pará, porque acá estamos hablando del propietario del consorcio. Consorcio. ¿Qué tendría que haber pasado para que pueda aplicarse la exención de responsabilidad Y- por caso fortuito o fuerza mayor por parte del consorcio? Claro, o sea, por tendría eso. que ser algo. A ver, Claro, bueno, por eso decía yo lo de, bueno, no puede la empresa, o sea, el consorcio no puede garantizar mantenimiento porque la empresa quebró. La empresa, o sea, la de mantenimiento, quiero decir. No, pero eso no está en el punto 4. Dice, la obligación principal del propietario es garantizar la seguridad de las personas que se trasladan por los ascensores, la que es netamente de resultado, por lo que aquel solo puede eximirse totalmente de responsabilidad si prueba la existencia de casos fortuitos o fuerza mayor. La empresa encargada de mantenimiento en el control del buen funcionamiento del ascensor no cumplió con su obligación contractual. Banqueme un segundo. Me estaría costando entender el texto. Claro, lo que sí, pasa es que acá te dice, si vos... o sea, ahí, la o sea, interrupción la única forma de no sería el hecho de un tercero. O sea, acá lo que te dice es que la única forma de eximir al consorcio de la responsabilidad es que exista un caso fortuito de fuerza mayor. exactamente. O sea, ¿qué es lo que tiene que haber pasado para poder, o sea, qué podemos nosotros catalogar como caso fortuito o de fuerza mayor para que el consorcio se libere de... Por eso, yo decía esa. Para mí es buena. No sé si hay otra. Es inevitable o imprevisible que la de No, mantenimiento quiebre porque vos sos ajeno, no sabés no, pará. si va a quebrar o no. Creo que Sí, que apunta a otra cosa. Dice, Pero, en caso que el juez, perdón. En el caso, el juez determinó que no puede eximirse de responsabilidad el propietario, ya que únicamente podría hacerlo si el daño se hubiera causado por caso fortuito o fuerza mayor. Claro, ¿Qué tendría que haber pasado para que pueda aplicarse la exhibición de responsabilidad? Y acá o en el sea, texto, en el punto 4, dice, por lo que puede exhibirse totalmente de responsabilidad, se prueba la existencia de caso fortuito o fuerza mayor. La empresa Claro, tal encargada de cual. mantenimiento en el control del buen funcionamiento no cumplió con su obligación contractual. Eso es lo único. Claro, para bueno, que pero sea, ahí lo que está pues, diciendo Uriel es justamente eso. Si la empresa de mantenimiento desaparece, Sí. el consorcio no puede responder por no, Bueno, algo, pero o ahí se sea, puede no, eximir. pero ahí tiene, tal o sea, cual, por bueno, eso por es lo eso que vos te tenés está que dar un preguntando ejemplo en eso. el que se exime. ¿Qué es lo que pará, tiene que Y pasar bueno, para poder eximirse? Entonces, pero que la empresa de mantenimiento desaparezca. que lo para cumpla con mí, su si obligación. desaparece la empresa, contrata a otra y listo. No, bueno, Bueno, pero justamente. Pero por eso acá O sea, dice se puede que la eximir empresa no por cumpla con su fuerza mayor. obligación contractual. Si la empresa no cumple con su obligación contractual, exime al consorcio de responsabilidad. Pero Pero no es de fuerza mayor, es de un de tercero fuerza eso. mayor. claro, tal cual. La No fuerza es de mayor tercero, no sería es que de tercero porque tienen un desapareció. contrato. No es de tercero. Porque Claro, tienen la fuerza mayor es que, Tenía ¿cómo es, requisitos. Uriel? Previsible o inevitable, que no se pueda evitar que pase eso. Claro, que poner que se Que sube una sea persona y insalvable, tiene o un sea, terremoto, qué sé yo. que sea insalvable. No te lo puede es- hacer ni siquiera en el futuro. llegó borracho el Ingeniero. ingeniero ese día. Eso sí es tercero. Tiene que ser ajeno al consorcio, o sea, tiene que ser, no tiene que tener ninguna relación con el consorcio. ¿Qué Bueno, pasó? ahí lo que podés hacer es que para eximir al consorcio es que la persona se haya subido al ascensor con un objeto que supere el peso permitido por el ascensor. No, porque eso es hecho de la víctima. Ahí La eso es víctima hecho misma es la que No, se... bueno, entonces la única que nos queda es que la empresa de mantenimiento haya desaparecido. Ah, Claro, en terremoto cuando se subió el ascensor. claro, pero no es insalvable porque te lo puede hacer después, cuando ya haya pasado el terremoto, la empresa. Bueno, no, yo pondría eso. La empresa de mantenimiento desapareció por causa que el consorcio desconoce.
fin del problema. O sea, no fin del problema, pero fin de responsabilidad para el consorcio. Pero, a ver, el tema es, por ejemplo, ¿cuándo se tenía que hacer el último, no sé, chequeo preventivo en el ascensor, por ejemplo? Si esta empresa desaparece, el consorcio lo tiene que hacer con otra empresa. Sí o sí, no pueden no hacerlo. No, bueno, pero ponele. Yo, 1 de septiembre, empresa de mantenimiento, voy, hago el mantenimiento. Y hay que hacer el 5, próximo, por ejemplo, el 5 1 de 5 octubre. de septiembre, la empresa quiebra, desaparecemos, nos vamos todo el país. Claro. 8 de septiembre ocurre este problema. Empieza a haber la revuelta. Viene el juez y dice, che, ¿qué pasó con la empresa de mantenimiento? No, yo tengo acá que está firmado el mantenimiento. Si lo hizo bien o lo hizo mal, es responsabilidad de la empresa de mantenimiento. Voy contra la empresa de mantenimiento no existe. Yo a vos, consorcio, no te puedo decir nada, porque vos tenías contratado una empresa de mantenimiento que hizo el mantenimiento del ascensor ese mes. O sea, vos no sos responsable. Si lo hizo mal, no es fuerza mayor, ¿eh? Si lo hizo mal, es hecho un tercero. Momento. Directamente no se puede Pero cumplir la obligación. Pero no sé si es porque tienen un contrato, de hecho. Entonces, No, sé bueno, si- pero ella dio el ejemplo igual, la profesora, de que decía, bueno, cuando dijo lo de la prensa, si llama a alguien y le dice, hacelo, te lo hace y vos sufrís un daño, no puedes ir a reclamarle a la de mantenimiento si te lo hizo otra persona. Momento, ¿no? Pero no nos estamos yendo por las ramas y nos está preguntando algo más simple, como por ejemplo, dice, ¿qué tendría que haber pasado para que pueda aplicarse la exhibición? Un caso fortuito y ejemplificar eso. ¿No nos está preguntando eso? ¿Qué tendría que haber pasado? No sé, un terremoto. Pero A mí el por ahí. terremoto no afecta porque, o sea, el mantenimiento te lo... Y bueno, decir, Pero es un el caso ascensor andaba fortuito. bien. Pasó El un consorcio se terremoto y me subió la rompió las persona. guías y se clavó el ascensor. Claro, y justo se subió la persona, mala Claro, suerte. sí. Claro, bueno, ahí también. ¿No es eso lo Eso que me nos está parece como preguntando? más de caso Ah, fortuito. está bien, sí, sí, puede ser, está bien, sí, está bien. Claro, vos lo que querías hacer es que ese terremoto imposibilite que la empresa vaya. Uriel, a eso era lo que vos te referías. Que Claro, no, no yo pensé aplicaba que, por está ese. bien, sí, sí. No, pero el terremoto lo que originó fue un desperfecto en el Un ascensor. daño. Claro. Claro. Ahí la empresa de Entonces, mantenimiento no puede hacer nada, fue algo imprevisible, inevitable. Si el Pero ascensor está preparado para... o que mismo que durante el terremoto le haya pasado esto, está bien, ahí sí. tal cual, una catástrofe natural al momento de la utilización del ascensor. Que se exima el consorcio de responsabilidad Y nos por estábamos yendo para. Sí. fuerza mayor sucedido pasa que está mal redactado así. Para que se exima el consorcio de responsabilidad por un acto de fuerza mayor, podría Haber ocurrido, por ejemplo, una catástrofe natural que dañe el mecanismo del ascensor. que dañe el funcionamiento los mecanismos. Los mecanismos Sí, del el ascensor. correcto funcionamiento del ascensor. Ascensor durante su utilización. Listo, ¿no? Sí. Pero, Sencillo de lo que estábamos pensando. Explique brevemente cuándo el hecho de la víctima resulta suficiente para eximirse de responsabilidad. Ahí está lo que dijeron, tipo, carga excesiva. La persona se subió al ascensor y iba saltando arriba del ascensor. Ah, esa es buena. Sí. Bueno, acá hay alguien que no se quiere ir a dormir. Bueno, que aporte para la F. Hecho de la víctima
resulta eficiente en casos como la carga de peso en el ascensor que dijeron antes, estar en el mismo. En el punto 2, ¿no? Hay algo que dice sobre Sí, salvo casos excepcionales en que la conducta de la víctima escape al mero ascenso y descenso cuasi automático del elevador, ¿no? Eso es como un poco el hecho de la víctima, ¿no? Que hace otra cosa aparte de... De subir y bajar en el subir y ascensor. bajar. Claro, eso estaba en el hecho de la víctima, ¿no? Sí. Entonces, Que es culpa es de uno, decir, es como cruzar una calle sabiendo Claro. que están verdes. Ah, Sí. claro. El Vale, ejemplo de la entonces- Panamericana. claro, ¿no? Sí. Pasaba por abajo cuando tiene el puente arriba. Bueno, Realizar acciones Indebidas. Yo qué sé. Indebidas sería, sí, está bien. debidas ante el Ah. ascenso o descenso. Es decir, cuando realiza acciones debidas durante el ascenso o descenso. Ok, última. ¿Cuáles son las causales que justifican causar un daño y de un ejemplo de cada una? Será la de antijuricidad, ¿no? no, eso era antijuricidad. No, no. No Eso entiendo la era. pregunta, ¿a qué va enfocada? Y que, por ¿Cuáles son las ejemplo, un causales que daño. justifican? Es decir, por ejemplo, que se descomponga una persona dentro del ascensor y vos, para poder rescatarla, rompas la puerta del ascensor. Estás provocando un daño para. Ah, que Claro, por justifiquen eso, causar un Causales daño. que, Ah, está claro, bien. son antijuricidad 4. sería. Son 4, creo. Sí. La legítima defensa, estado de necesidad, asunción de Claro, riesgos, los causales que justifican el daño. consecuencias. En legítima Existen defensa. El estado de 4 necesidad. Ah, bueno, tenemos que dar un ejemplo de cada uno. Claro, claro. Legítima defensa, me estaba subiendo al ascensor y veo que viene un ladrón a robarme y no sé, cierro la puerta como puedo. Me No rebuscada tiene que esa. ver con el caso, igual, ¿eh? No sé si pero ¿tiene que ver ser con respecto a esto o pueden ser creo ajenas? que no. Ah, no con respecto a esto. Dice No, dar yo un calculo que ejemplo. tiene que ser, pero no tiene que ver con este caso del ascensor, Explique cuáles son Bueno, las yo creería que sí, pero. porque si no, sí, nos vamos para cualquier lado. Sí, Claro, pero podemos vos divagar ponés, mucho. vos podés cerrar el ascensor, pero ¿qué daño causás? Por ejemplo, Rompí las teclas, Si vos rompí los decís- Abre la botones. puerta, sube y le arranca el brazo, suponete. claro, pero Muy por bien, ahí, si claro. lo aplicamos a este caso, ¿por Y qué le bueno, estamos causando un daño a la persona que tomó el ascensor Podés decir que cerró rápido y de rompió legítima botones, yo qué defensa? sé. O sea que, por él ejemplo, lo no que sé, dijo. si es por legítima defensa, el que tuvo el daño tiene que ser un atacante o algo así, ¿no? Por eso, como había dicho, creo que Claro. fue Jair, que dijo, bueno, me vienen a robar, bueno, listo, cerrar la puerta, si le agarra el brazo y se le corta, listo. Bueno, ya ahí vos O estás si te vienen a matar en causando, realidad, Por porque no es eso, para proporcional. mí el ejemplo tiene que ser medio como aleatorio, ¿no? pero vos ahí estás causando un doble daño. Un daño al consorcio, porque estás rompiendo el ascensor, y Claro, un pero eso es daño lo a de la menos. y un daño a pero estás causando un daño. Ahí tenés el ejemplo Claro, por eso. de legítima defensa. Aparentemente es ajeno a lo del ascensor, porque dice, explique cuáles Sí. son las causales que justifican causar un daño Pero en vamos a hacerlo con el general. ascensor simple y tampoco es tan Pero es medio complicado. complicado con el ascensor. Hay, creo que, Y ejemplos bueno, más. arranco una puerta del ascensor y se la rompo en la cabeza al que me Tal quiere. cual, que me venía a robar con una puerta de otro ascensor. Entonces es proporcional, está bien. Estaba por subir el ascensor y justo un vecino me ve y me viene a defender. Le pego con el matafuego. O sea, adentro de los Todas con él. ascensores no hay matafuego, ¿no? No, Ah, Adentro del ascensor no. vamos a Cuando ver. se causa un daño a un agresor con el fin de detener un ataque actual e ilícito y daño causado es ser proporcional.
que se busca evitar. Dijeron ahí. Ejemplo. Entonces, ¿qué le ponemos? ¿La del ascensor? Sí. Para mí un ejemplo ahí como aleatorio. Y Vos decís salir del ejemplo del ascensor. para mí sí. Sí, sí, Listo. sí. Te vienen a robar y. Depende, ¿con qué te vienen a robar? No, bueno, te vienen a robar. pero pongamos el ejemplo, los ejemplos que vimos en clase. Por ejemplo, estamos Sí. tratando de reanimar una persona. Bueno, pero queda muy Un trillado. incendio. Poner un incendio y. Y un incendio y tiramos la Y puerta yo abajo. entré a la casa, entré No, bueno, por la pero ventana. ese no es legítima Pero ese defensa. no ¿no? es legítima Ah, No, Eso no. es estaban estado por el de otro. necesidad. Claro. Pensé que Legítima estaban por el defensa, otro. te vienen a robar y lo Sí. mataste al ladrón, no importa cómo. Sí, sí. Para Ni con matarlo qué. no creo, pero dejarlo No, te vienen a inconsciente. robar con un cuchillo y vos haces uso de tus conocimientos en artes marciales y te Tal cual, y partí la cabeza. tal cual. No lo Pero mataste. depende, porque Lo o sea, neutralicé. vete a pensar que el daño que te busca ocasionar, capaz que no. Le Es como fracturé un subjetivo. brazo. Bueno, eso puede ser, ¿ves? Claro, tal cual, le ocasionaste un daño a la salud. Un ladrón. Por ejemplo, no, perdón, ¿cuándo? Cuando un ladrón busca. Robarme. Me decía afanarte, pero es muy criollo, ¿no? Parte con un arma y le fracturas el brazo, entonces quedamos. Sí. Bueno, Fracturas el brazo para evitar que atente con tu vida. Contra tu vida. Contra tu integridad física. Contra tu integridad física, nada más. Y le aplicaste. Hola, señor francés. Eso no sé si era condición necesaria lo de aplicarle un daño menor. Emocional. no, eso es lo de estado de necesidad. Ah. Para estado de necesidad, sí necesitas que el daño que vos estás causando, el daño que vos necesitas causar, sea menor que el que iba a ocurrir. El que se podría. Pongamos que vos rompiste la ventanilla de un auto para sacar a un nene que estaba encerrado en el auto, entonces el daño que iba a ocurrir era que se muera la persona. Vos rompiste una ventanilla de un auto, el daño es menor, el que vos ocasionás, para evitar el daño mayor. Muy bien. Es el estado de necesidad, ¿no? Estado de necesidad. Sí. Sí. Es aquel daño que se realiza hacia alguien o sus bienes con el fin de evitar un daño mayor. Claro. Por ejemplo, ¿tenemos el del RCP o cuál? Romper la ventanilla de un De los auto. Estaba bien. Sí, romper la Bueno. ventanilla de un auto para liberar a un menor que está encerrado en el mismo y no puede por sus propios medios salir. Causamos un daño material sobre un bien de un tercero pero queda Un saldado con. auto para salvar la vida de una persona. Esta vida se ve en peligro. Saber la vida de una persona, ya está, ¿no? Sí, o poner la persona con incapacidad de salir por sus propios medios. De riesgos. La tercera asunción de riesgos. Automovilismo. Sí. En realidad cualquier deporte de contacto. Paracaidismo también. O sea, Cualquier asumís el cosa riesgo que de vos que capaz Cualquier cosa te que enreden. te pueda producir un daño, literalmente cualquiera. Cualquier cosa que vos hagas. Tomarte un avión. El avión se puede caer. Ir en Sí. barco. Así mismo, ir a trabajar. Pero no es algo habitual de la Es peligroso. actividad. Digamos. No sé si el matrimonio entra dentro de ¿Eh? este espectro. Vos sabés lo que te puede causar, ya está. Sí. Entre bajo su propio riesgo. Bueno, entonces ponés la de automovilismo. Es aquel que se produce cuando una persona conoce
Y Claro, asume. vos- Riesgos. Los riesgos de esa actividad podés de esa poner. actividad. Conoce y asume. Los riesgos. Claro, Sí. si querés terminarlo ahí, sí. Si no, después seguís para ponerle Claro, que. decidís Asume. llevarla a cabo igual. O sea, Claro. sabiendo que esa actividad te puede llegar a causar un daño, vos la realizás igual. O sea, asumís la Sí, sí. responsabilidad de hacer una actividad que puede provocar causarte daño. Ejemplo, automóvil. Entonces podría eximir de, por ejemplo, el ejemplo de ascensor. Si se dice que está en mal mantenimiento y no se use, una persona lo usa, te eximís directamente. Sí, la responsabilidad es tuya. Sí, bueno, pues si a No vos sé te si advierte. no es asunción de riesgos, pero sí es No, hecho de la pero, víctima. No, no, pero pará. supongamos que vos estás trabajando en una obra. Bueno, ¿no? En una obra todos los andamios están señalizados como aptos y no aptos para el uso. Vos ves un andamio que está marcado como no apto y lo usás igual, vos ahí estás asumiendo un riesgo. O sea, sabés que ese andamio no es apto y que te puede provocar un riesgo y vos lo estás usando igual. Claro. Bien. O sea, si después pasa, es otra cosa. ¿Cuál es la víctima la de la asunción de riesgos? No la empresa, sino Claro, puede ser sí. peligroso para las personas. claro, Dale, puede ser vale. también. Vos víctima, te subiste a un andamio que estaba marcado con rojo, vos sos la propia persona que va a asumir el riesgo y responsable de lo que estás haciendo. Si te Pasa que, subiste y el andamio se vino abajo y te rompiste las piernas, y viene alguien y dice, che, pero se cayó en un andamio de Sí, sí. tu empresa. No, pero el andamio está marcado como que no está apto para el uso. Ahí la RT hace, chau. Se abre de gama. Igual laboral se manejaba diferente, dijo así. Sí, Sí. No, tal cual. nada que ver. Esa acción que se produce entonces cuando una persona conoce y asume los riesgos de una actividad peligrosa. Y decide llevarla a cabo. De todas formas. Por ejemplo, ¿cuál dijimos el de automovilismo? ujú, Sí. El solo hecho de So- conducir un automóvil. Los automovilistas conocen los, el fo- riesgo. los rugbyers. Es más, yo había pensado esa, la de los rugbyers. O sea, saben que, bueno, con el Esa es contacto. letal, esa es letal. Sí, esa es la que está puesta en el apunte. Yo sé porque No, sin un golpe de ahí no salí. A no, menos que no Yo jugué. fracturé la mano, sí. Pero Los bueno, automovilistas conocen el riesgo que puede. El riesgo. El Ahí. riesgo que implica la profesión la profesión misma, listo. o la actividad. No, la actividad, Sí, la profesión no, actividad puede porque ser. no es una profesión, me parece, el automóvil. ¿No? ¿A qué ahora se ponía a hablar de qué cosa, a qué se va a ¿Automovilista llamar de qué tipo? profesión? Es decir, automovilista Claro. particular, automovilista No, profesional. automovilismo Deportivo. TC2000 pone. Bueno, Automovilismo, entre está. paréntesis, pero TC2000. podría ser profesional, pero Deportivo. bueno, no importa. Claro, tal cual. Actividad de riesgo. Amateur. El riesgo que implica la actividad y deciden conducir igual. ¿Así? Sí, tal cual. Decide llevarla a cabo igual. La última era cosa, ¿no? Consentimiento. Es verdad, faltaba una. Consentimiento del damnificado. Así, damnificado. Es bastante fácil. La medicina ya está. Bueno, pará. Ajá, tal cual. Es aquella cuando la víctima, La víctima no, la víctima ponemos. la persona, Da Sí, su pero es víctima. consentimiento por Es la escrito. víctima El de sufrir un damnificado. daño. La víctima da el consentimiento El y le quita la damnificado. responsabilidad a la otra parte. consciente daño que puede llegar a sufrir, esperando al coso, ¿no? A la otra parte, ¿sí? A la otra parte, responsabilidad. Sí, o en realidad eximiendo a la otra parte de cumplir con la obligación de una indemnización. Siguiendo la otra parte. Es de responsabilidad, porque o sea, no es responsable. Para que haya responsabilidad todo esto, supuestamente.
Sí, es responsable, pero vos con esa firma le estás sacando, a ver, no es La que, responsabilidad de que te no es causó que un le daño. estás sacando la responsabilidad de que, por ejemplo, un médico te trate de curar o te trate de operar para el bien, pero vos lo que estás haciendo es, si la cosa sale mal, el médico a vos no te tiene que indemnizar por nada, vos lo estás firmando. Por ejemplo, es aquella cuando la persona consiente el daño que puede llegar a sufrir, eximiendo la otra parte de responsabilidad y que tenga que indemnizar los daños. Tal Por cual. ejemplo, Y de indemnizar en realidad, ¿no? Eximiendo a la otra parte de Sí, responsabilidad y rechazar la de... indemnización en realidad, con ese consentimiento firmado. Los de las cláusulas abusivas no entran, ¿no? Acá. Esto creo que era lo de la cláusula abusiva. O sea, Pero no No, siempre. bueno, pero la cláusula abusiva existe en el caso de los Esa- consentimientos firmados de empresas que son poco serias. Igual no puede haber, es más, no se toma, si es una cláusula abusiva, no sé si se toma. Claro, por ya ejemplo, No, pierde vos la podés el, firmar, pero después si vos claro, vas y reclamás, puede ser que no sirva. o claro, sea, ahí por pierde ejemplo, en el el caso que carácter de ponían, ¿no? consentimiento del damnificado. En el caso que ponían en el PDF, era que, por ejemplo, si haces rafting, está bien, vos asumís el riesgo de que vas a hacer rafting y que, no sé, te puedes caer del bote y golpear con una piedra o qué sé yo, pero no asumís el riesgo de que el bote va a estar en mal estado, Tal cual. no, ni por va a supuesto. estar tipo el chaleco de Claro, repente. eso es lo que no puede figurar en el consentimiento. Claro, Claro. Sí, eso es una o cláusula. ponerle también que sabiendo los que hacen esa actividad a menudo, digamos, los que te llevan a una excursión, los tipos saben si el río está muy picado, si está apto o no está apto. Entonces, si me metes en el río en condiciones que no son, también. Claro, pero ahí no tenés una cláusula abusiva Claro, en ese consentimiento. O Y sea, eso es lo que está es tu seguridad. O sea, vos te vas a meter, pero mira que yo te doy todo en condiciones y todo bien. claro, ahí está, eso sería lo Yo te normal. doy el bote perfecto, salvavidas, todo. Ahora te podés caer y te podés dar un golpe igual. Pero eso es lo que está en la cláusula, o sea, diciendo que te puede pasar. Yo no me voy a hacer cargo de que te golpes. Me hago cargo de todo lo que vos estás utilizando. Claro, me voy a hacer cargo si el casco es defectuoso, si Claro. el salvavidas tiene los Vamos, arneses ponemos rotos. Si, por entonces, ejemplo, el bote se ponemos la de la hunde, balsa. Claro, ahí está. ¿La de la balsa entonces? Eh, De sí, la operación. ¿Cuál era? Sí, sí, para mí va esa, está bien. Sí, pone actividad de rafting. No, pero eso está en ejemplo del PDF, no, está en el Ah, ejemplo del PDF ese, de la materia. Es una bueno, operación consciente. Pero, la tirolesa, yo qué sé, lo mismo. Consciente Sí, va Bueno, con C. pero la porque en realidad naturaleza no sería asunción de no, riesgos. ca- poné el consentimiento firmado a la hora de ir a hacerte una ergonometría. Punto. asunción de riesgos. Bueno, te enojes. ¿Cómo? Vos cuando te vas a hacer una ergonometría o una prueba de esfuerzo te hacen firmar un consentimiento donde dice que vos te podés morir al Un hacer paro esa prueba. cardíaco. Listo, Tal cual. vamos con eso. Entonces, ¿Qué es No. eso? cuando alguien Ergometría. No, no Eh, la se hago, mete a dejate una bien. ergonometría. Ergonometría, prueba de esfuerzo. Ergometría o ergonometría. Ergonometría. Ah. Bueno, prueba de esfuerzo. Si se mide, por ahí decía metría Listo. Prueba de esfuerzo. o ergometría. A una prueba de esfuerzo, entonces. Es que Pero lo podemos pará. buscar Sí, rápido. tal cual. Ya te Claro. digo. Ergonometría. Ergometría. 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 Prueba de esfuerzo. A una ergometría O y prueba de esfuerzo, que es lo mismo. prueba de esfuerzo. Se firma un consentimiento. Un consentimiento. Donde liberás al profesional o a la institución donde trabaja el profesional de lo que te pueda ocurrir durante la misma. Donde libera al profesional y a la institución, perdón, institución De lo que pueda ocurrir De la durante la misma.
ocurrir durante la misma. Incluso... ¿Armarla? ¿Sí? Ah, mira, no sé. De hecho, el consentimiento ese dice eso. Ah, mira, no sé. Una de las Que cosas vamos que te puede 50 llegar a minutos, pasar. Y ya está. Ah, ya terminó. Y no, igual lo extendieron hasta y media la entrega. Sí, sí, ya está. Cerrémoslo. Bueno. Vos, Uriel, lo tenés ahí tipeado, ¿no? Sí, lo acabo. Listo. Vamos a ver de nuevo por la duda. Cuando quieras cortar, Mariano, y Finalizo.